Hola, bienvenidos nuevamente. ¿Qué podemos decir un día después de esta elección en estos estados del país que la verdad pareciera que no entienden lo que está ocurriendo, sobre todo en el Estado de México? La jornada de ayer nos dejó en claro que gran parte de la sociedad mexicana no tiene una conciencia cívica, ni mucho menos un interés en tratar de ayudar a mejorar las cosas en el país. Es incomprensible, no se entiende de qué manera la gente, pese a todo al saqueo que ha habido histórico en el país y sobre todo en el Estado de México, saliera a votar a favor del Partido Revolucionario Institucional. Cierto es que no se ha definido la contienda, que el PREP aún no determina a un ganador, pero que el margen es tan pequeño entre Alfredo del Mazo Maza del PRI y Delfina Gómez de Morena, que seguro es, y que no nos sorprenda, que será el candidato del PRI el próximo gobernador del Estado de México. Hubo de todo, se reportó de todo tipo de anomalías electorales. Entrega de dinero a familias, vigilantes de casillas sospechosos con folders que contenían listas de personas que estaban acarreando a ciudadanos que iban a votar de manera individual o en grupo, y que además de manera abrupta se conoció de casos en los cuales personeros del Partido Revolucionario Institucional estaban pagándole a las personas porque fueran a votar o porque les prestaran sus credenciales de elector para tomarles fotocopias, y no lo sabemos hasta que se investigue. Replicar su ejercicio de votar en otras casillas, en otras poblaciones. Es lamentable este espíritu siempre ilegal en un proceso electoral. Pero aquí lo más triste es ver esta manera de reaccionar de la gente que respaldó al candidato del PRI. Es obvio que nadie de los aspirantes, y mucho menos los dos punteros, Delfina Gómez y Alfredo del Mazo Maza, no alcanzaron siquiera un 40% de la votación, lo cual expresa lo gran dividido que está el país y un estado como el Estado de México, más allá de lo que haya ocurrido en Veracruz, en Coahuila y en Nayarit, que también ahí hubo elecciones. Lo habíamos comentado, el Estado de México estaba bajo la lupa por esta ambición de mantener en el poder a un partido del presidente de México, Enrique Peña Nieto, y del grupo de políticos que lo han acompañado en lo que va de su sexenio para este saqueo nacional y político. ¿Qué nos queda de elección? Que nadie, seguramente para el 2018, cuando tendremos que elegir al reemplazante del Copetón en Los Pinos, confía en las autoridades electorales. Es que han perdido toda autoridad moral y toda garantía de que nos puedan brindar un proceso limpio, libre de este tipo de ilícitos que dejan mucho que decir de un proceso. Hubo apatía, está claro. Muchas personas optaron por no salir a votar. Y eso le hace mucho mal a una democracia tan endeble como la de nosotros los mexicanos. Lo puedo entender desde el punto de vista económico, que muchas personas y familias que no tienen el menor interés en la política y que siempre dicen, pues ¿para qué elegimos si todos son igual de corruptos? En lo cual tienen mucha razón. Pero que si lo vemos desde el punto de vista cívico, prefieren recibir un dinerito extra que ante la situación de pobreza en la que viven, pues no les hace mal, e ir a votar por quien les digan. Ni siquiera saben quién es Alfredo del Mazo Maza.
de qué familia viene, cuál es la historia política que está detrás de él, a qué grupo pertenece, qué ha hecho, cuál es su parentesco con el presidente de México. Y aún así, sentimos que los mexiquenses quedaron a deber mucho para el resto del país. Nos puede servir que esta elección sea un preámbulo de un fracaso del PRI para 2018, o también una probadita de lo que es capaz de hacer el partido de Enrique Peña Nieto para salir avante en un proceso electoral. Y eso nos debe dar mucho miedo, pavor, diría yo, porque están dispuestos a todo con tal de pasar por encima del pueblo de México. Aquí en Estados Unidos, Donald Trump demostró nuevamente que se siente emperador. En su cuenta personal de Twitter, este lunes se encargó desde muy temprano de aclarar que la orden ejecutiva que firmó para restringir la entrada de los ciudadanos de 6 países con una mayoría de población musulmana sí es una prohibición de viaje, es un acto discriminatorio. Y ahora se entiende por qué las Cortes Federales bloquearon la orden ejecutiva de Trump, por discriminatoria. Y ese es un argumento con el cual, cuando llegue el caso a la Suprema Corte, vamos a ver si los conservadores de ese magistrado se apegan a lo que dice la Constitución o le dan por su lado al presidente de los Estados Unidos. La Casa Blanca tiene mucho que hacer. No sé cómo van a poder explicar que lo que hace Trump en su cuenta de Twitter es ejercer la política como si fuera emperador. Hasta la próxima y esperamos que cambien las cosas.